Buen día, apreciados jurados y tutor. A continuación, voy a sustentar mi investigación titulada Identificación de las semanas desde el embolse a cosecha de plátano Dominico Artón para exportación en la finca del Topacio Tame. Mi nombre es Laura Daniela Martínez Moreno, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona. Mi tutor a cargo, el profesor Javier Francisco Castellanos Martínez. Resumen: el presente trabajo es una investigación que trata sobre el estudio de las semanas desde el embolse a cosecha para exportación en la finca El Topacio. Se realizó la toma de datos en campo de las semanas desde el momento que se embolsó el racimo a la apertura de la primera, segunda y tercera bráctea. Se midieron parámetros climatológicos, parámetros de calidad, se realizó una escala fenológica, se tuvieron en cuenta los daños en cada uno de los dedos cosechados. Los resultados obtenidos determinaron que para el tiempo en el que se realizó esta investigación, que fueron los meses de marzo, abril y mayo, las semanas para cosechar estos racimos son de 8 semanas. Se identificó que el mejor embolse es el embolse a la apertura de la segunda bráctea. Planteamiento del problema. El cultivo de plátano representa un renglón importante en la economía del municipio de Tame. Si bien en esta zona no existen investigaciones sobre el control de la edad del racimo o la edad óptima del racimo, al no contar con estas investigaciones, no podemos tener un sistema rápido y fácil de cosecha, tampoco podríamos tener un control de estimación de las toneladas que se pueden exportar por semana. Justificación. Al identificar las semanas desde el embolse a cosecha se define un control de edad que nos permite tomar decisiones como evitar dejar racimos que ya estén para el corte, contabilizar las frutas que produce la plantación cada semana para poder estimar toneladas disponibles a exportar y pues nos mantiene un orden para evitar confusiones a la hora de cosecha. Objetivos. Objetivo general: determinar el tiempo desde el embolse a cosecha de plátano Dominico Artón para exportación bajo las condiciones edafoclimáticas de la finca del Topacio. Objetivos específicos: establecer el momento de embolse prematuro del plátano Dominico Artón en la zona platanicultora de la región. Y por último, evaluar parámetros de calidad de plátano Dominico Artón obtenida con el embolse prematuro en la finca El Topacio del municipio de Tame. Marco de referencia. En los antecedentes tenemos que Gutiérrez nos habla sobre la importancia de los metros sobre el nivel del mar en el momento de cultivar el plátano Dominico Artón, ya que este se puede ver influenciado en el desarrollo, el crecimiento y las semanas de cosecha. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura nos habla sobre la importancia del embolse prematuro, ya que evita daños por roces, daños mecánicos, daños por plagas o enfermedades. Céspedes también nos habla sobre la calidad de la fruta para exportación, ya que es un factor determinante en la economía. Como marco contextual, tenemos que la finca El Topacio se encuentra ubicada en la vereda Bajo Cusay 2 y esta finca es una empresa rural agropecuaria dedicada a fomentar el agroturismo, la transferencia de conocimiento técnico, práctico. Aparte, promueve la cultura agrícola y pecuaria como modelo de orden local, regional, nacional e internacional, mediante la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Como marco teórico tenemos unos conceptos importantes para mencionar, como lo son la morfología, las variedades, los requerimientos edafoclimáticos, la fase vegetativa, fase floral, fase de fructificación y las labores de precosecha. Como marco legal tenemos que el reglamento estudiantil de pregrado, donde en el artículo 35 nos habla sobre la definición del trabajo de grado. El artículo 36
sobre la modalidad de trabajo de grado, que en este caso es práctica empresarial. Aparte tenemos la norma técnica 1190 que nos habla sobre los requisitos que debe cumplir los plátanos destinados a consumo fresco y la resolución que nos habla sobre los requisitos para certificar una finca con buenas prácticas agrícolas y otra resolución que nos habla sobre el registro ICA para los predios de producción para exportación. Metodología. Tipo de investigación. Se realizó una investigación de carácter exploratorio dirigido por la empresa El Topacio en la vereda Bajo Cusay 2 de Tame, Arauca. Diseño experimental. Se empleó una distribución al azar de 3 tratamientos con 2 repeticiones, una población de 12.500 plantas, es decir, 21 plantas por cada repetición y 7 plantas por cada uno de los 3 tratamientos. Procedimiento. El día 9 de marzo se marcaron las plantas. ¿Cómo se realizó esto? Se fue al lote y se ubicaron las plantas que tenían apertura a la primera bráctea, apertura a la segunda bráctea y a la apertura de la tercera bráctea, como lo vemos aquí en la imagen. Estos eran cada uno de los tratamientos donde lo primero que se realizó fue el embolse. Cada una de las 42 plantas en total de la investigación se marcaron con una cinta amarilla y por tratamientos también se marcaron con cintas diferentes. Para el primer tratamiento, que es el embolse a la apertura de la primera bráctea, se marcó con una cinta de color rojo, para el segundo tratamiento una cinta de color verde y para el tercer tratamiento una cinta de color azul. Se georreferenciaron las plantas para poder realizar un mapa para ubicar cada una de estas. El 24 de marzo se realizaron las siguientes actividades: el descole, desmane y desflore. También se tomaron datos climatológicos. Con la ayuda de un termohigrómetro tomó la temperatura en grados centígrados, la humedad relativa en porcentaje y también se utilizó un pluviómetro. Estos datos se tomaron todos los días a partir del 9 de marzo, datos recolectados en una planilla a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. También se realizó una escala fenológica del tiempo que demoró la apertura de las brácteas desde el momento que la bellota toma orientación pendular hasta el momento de realizar las actividades como el descole, desmane y desflore. Las variables que se midieron fueron las siguientes. La variable dependiente, que fueron las siguientes: peso, longitud y perímetro. Estos datos se tomaron del dedo central de cada una de las 5 manos en total que tenía el racimo. Y por otra parte, las semanas que tarda el racimo para ser apto para exportación. Variable independiente, el efecto del embolsado. Y variables intervinientes, la temperatura, la humedad relativa y la pluviosidad. Toma de datos. Para las semanas de cosecha, a partir de la semana 6 se realizó un monitoreo en las repeticiones 3 veces por semana, utilizándose un calibrador como lo podemos ver en la imagen. Esto se realizó poniendo el calibrador en cada uno de los dedos de la última mano. Estos datos se registraron en una planilla. Aparte, se tomó el peso de cada uno de los dedos centrales de las 5 manos, el total del racimo, como lo mencionaba anteriormente, con la ayuda de una gramera, como se observa en la imagen. Para la longitud y el perímetro se utilizó una cinta métrica. La longitud se midió desde la base, desde el ápice del dedo hasta donde comienza la parte carnosa como tal o la pulpa del plátano. Y el perímetro se tomó como lo podemos observar aquí en la imagen. Entonces era alrededor del dedo como tal. Y utilizamos las siguientes herramientas:
escalera, gramera, cinta métrica, planilla, un GPS, termohigrómetro, el pluviómetro y el calibrador. Análisis estadístico. El análisis estadístico que se utilizó pues fue una base de datos en Excel, la cual fue procesada y analizada con el paquete estadístico que mencionamos acá. A partir de esto, pues se realizaron análisis para determinar medidas de medias, mínimos, máximas, desviación estándar, error estándar y coeficiente de variación para probar todas las diferencias entre las medias de los tratamientos y observar si existía alguna variabilidad. También se realizaron pruebas ANOVA y pruebas de Tukey. Resultados y discusión. Para las semanas de cosecha, se demostró que los racimos de plátano Dominico Artón requieren de 8 semanas para su cosecha. Para la calidad de los dedos, los pesos de mayor promedio se encontraron en el tratamiento 2. Los perímetros mayores se encontraron en el tratamiento 1 y 2 y las longitudes mayores en el tratamiento 2. La apertura de las brácteas, que fue la escala general que se realizó, se determinó que en 15 días es el total que dura este proceso fenológico. Para los parámetros climatológicos, los promedios fueron los siguientes: 28,2 para temperatura, 73,9 para humedad relativa y 51,1 milímetros en promedio. Pesos de los dedos. En las siguientes gráficas podemos observar aquí las repeticiones. Cuando vemos letras iguales significa que no hubo diferencias significativas por cada una de estas repeticiones en cuanto al peso. Pero como podemos observar aquí por tratamiento, observamos que sí hay una diferencia significativa en la mano 3 y en la mano 4 del peso del dedo central tomado en estas manos. Entonces miramos acá que la bráctea 2, que es la de color azul, las barras de color azul, fueron las que obtuvieron los mayores pesos. La norma técnica colombiana 1190 nos indica que para poder exportar dedos de calidad extra, el peso mínimo es de 350 y aquí estamos obteniendo que todas las manos se han obtenido estos pesos por encima de los 350. Esto quiere decir que en realidad estamos obteniendo racimos de buena calidad. Semanas de cosecha. A continuación tenemos las gráficas para las repeticiones y para los tratamientos. En la repetición 1 se obtuvieron que el racimo necesita de 7,6 semanas y para la repetición 2 7,5 semanas en total. Por tratamientos observamos que el tratamiento del embolse a la apertura de la primera bráctea y de la segunda bráctea necesitan de 7,5 semanas en comparación al tratamiento del embolse a la apertura de la tercera bráctea, pues es mucho menor. Pero sin embargo, pues este número que se demostró como tal en la investigación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentadas en los meses de marzo, abril y mayo, que fueron de 7,6 semanas en total, significa que se tomaron más datos de 8 que de 7 al momento de cosechar. Entonces por eso lo aproximamos a 8 semanas, que es el dato que finalmente pues se da en la investigación. Por otra parte, pues haciendo los análisis pertinentes en cada una de las repeticiones y los tratamientos, identificamos que no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto pues a estas repeticiones y tratamientos, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de la bellota, o sea, la apertura de la primera, segunda y tercera bráctea, cuando se embolsa, no afecta a las semanas que necesita el racimo para cumplir con el calibre exigido en el comercio exterior, según la investigación que se realizó. Pesos de los dedos. En las siguientes gráficas podemos observar aquí las repeticiones. Cuando vemos letras iguales significa que no hubo diferencias significativas por cada una de estas repeticiones
en cuanto al peso. Pero como podemos observar aquí por tratamiento, observamos que sí hay una diferencia significativa en la mano 3 y en la mano 4 del peso del dedo central tomado en estas manos. Entonces miramos acá que la bráctea 2, que es la de color azul, las barras de color azul, fueron las que obtuvieron los mayores pesos. La norma técnica colombiana 1190 nos indica que para poder exportar dedos de calidad extra, el peso mínimo es de 350 y aquí estamos obteniendo que todas las manos se han obtenido estos pesos por encima de los 350. Esto quiere decir que en realidad estamos obteniendo racimos de buena calidad. Por otro lado, pues también les estaba mencionando aquí de la bráctea 1. La bráctea 1 también está evidenciando pesos significativos y por eso es que en la mano 3 y en la mano 4 sí hay diferencias. Para el perímetro de los dedos, con cada uno de los análisis observamos que no hubo diferencias significativas en cuanto a los tratamientos, pero por repeticiones entonces observamos que en la mano 4 sí hubo una diferencia significativa. Sin embargo, no nos afecta como tal desde el embolse a la cosecha, pero estos parámetros de calidad se tuvieron muy en cuenta a la hora de exportar porque ellos nos exigen dedos que cumplan con ciertos requisitos y por eso les menciono cada uno de estos. En el lote 1 observamos que mayormente fue donde se presentaron a mayores perímetros. Observamos que donde se presentaron mayores perímetros fue en el tratamiento a la apertura de la primera bráctea y de la segunda bráctea. Longitud de los dedos. Observamos aquí en los dos gráficos que por repetición en realidad no hubo diferencia significativa. Sin embargo, la longitud va descendiendo pues según la mano. Significa que la última mano pues siempre va a ser la que va a tener menos longitud, pero aquí podemos ver que en realidad no hay diferencia. Se encuentran, digamos, las barras casi que similares en algunas, pero donde sí vemos diferencia por tratamientos. Entonces vemos aquí diferencias en la mano 4, donde el tratamiento 2 es el que está evidenciando una mayor elongación. Esto quiere decir o nos está comprobando que este puede ser el embolse que se debería escoger. Anteriormente les nombraba que para el peso también el embolse a la apertura de la segunda bráctea estaba arrojando mayores datos de peso. Datos climatológicos. Los resultados obtenidos en comparación con Weather-Spar, pues se encontraron comportamientos climáticos muy similares a los que se presentan en las épocas o en estos meses de marzo, abril y mayo. Tenemos que el promedio de la temperatura fue de 28,2 grados centígrados para la humedad relativa de 73,9% y finalmente pues la pluviosidad de una pluviosidad promedio de 51,1 milímetros, donde evidenciamos que la última semana fue donde más hubo lluvias. Es importante mencionar que las semanas de cosecha las estamos dando únicamente para los meses donde se presenten estas condiciones, por eso es importante los datos climatológicos. La escala general de la apertura de las brácteas. El primer día es cuando la bellota cae y toma orientación pendular. Al día 2.2 se levanta la bráctea que protege la primera mano. Al día 3.4 se levanta la bráctea que protege la segunda mano. Y es en este momento donde se realiza el embolse prematuro. Como lo mencionábamos anteriormente, pues es el que ha presentado mejores parámetros en calidad. Al día 4.6 se levanta la bráctea que protege la tercera mano. Al día 5.8 se levanta la bráctea que protege la cuarta mano y al día 7 se levanta la bráctea que protege la quinta mano. De aquí en adelante hasta el día 15 es donde estas brácteas comienzan a madurarse, las flores también comienzan a secarse y
comienza la marchitez y la caída de cada una de las brácteas. El día 15 entonces se pasa a realizar el desflore, el desbellote y el desmane. Daño de los dedos. Como observamos aquí en esta imagen, este es uno de los racimos que se embolsó a la apertura de la tercera bráctea. Normalmente, pues en los otros dos tratamientos no se observaron daños. Es por esto que también determinamos que el mejor embolse es el embolse a la apertura de la segunda bráctea. Conclusiones. Se considera que la edad adecuada de cosecha es de 8 semanas en la finca del topacio. El momento más oportuno para el embolse es a la apertura de la segunda bráctea y por último los tratamientos sí tuvieron influencia en alguno de los parámetros de calidad como lo fue el peso. Entonces, teniendo en cuenta esta variable que nos indica el volumen de producción por hectárea y la rentabilidad del cultivo, se rechaza la hipótesis nula dado que se encontró en los resultados que los embolses prematuros a la apertura de la segunda bráctea presentaron valores mayores en peso y por lo tanto pues se recomienda embolsar a la apertura de la segunda bráctea para poder obtener racimos con calidad extra. Por otro lado, podemos decir que la finca El Topacio en realidad es muy competitiva en el mercado gracias a las condiciones que le brinda la región. Y aparte, la finca El Topacio lleva las labores agronómicas muy bien realizadas. Recomendación: implementar más variables como, por ejemplo, hacer el uso de una estación meteorológica que permita evaluar otros parámetros climáticos, hacer pruebas combinando el embolse con algún acelerador, alguna hormona, utilizar varios tipos de bolsas, utilizar otro material genético para identificar si las semanas de cosecha pueden variar según el material, hacer análisis edafoclimáticos para tener en cuenta la relación que hay entre suelo, planta y clima, evaluar las características físicas y químicas de los dedos de los racimos, realizar investigaciones en otras épocas con el propósito de dar un indicador para los meses dependiendo de su climatología. Y por último, evaluar el embolse a la apertura total de las brácteas en comparación con el embolse a la apertura de la segunda bráctea. Esto ya que en esta zona normalmente se realiza el embolse cuando las brácteas todas ya han abierto. Y por último encontramos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.